Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de esta seducción que el diablo quiere traer a nuestro corazón. Cuando tú ya te vuelves a Cristo y has vencido al primer gigante, te sientes más que vencedor. ¿Sí te la crees? No, yo todo lo puedo, andaste en tu primer amor, ahora sí le predicas a todo el mundo, y entonces el diablo trata de seducirte. Dice, este es un peligro, este me va a hacer daño, y entonces trata de convencerte de que es bueno pelear contra el diablo, pero del lado correcto. Es lo que le trataron de decir a David. Saúl le trata de decir, tú vas a estar de mi lado, mira, ya él lo tiene tranquilo esperando el momento de su promoción. Había sido promovido de pastor a guerrero, y ahora iba a ser promovido de guerrero a príncipe. Y cuando está esperando su promoción de guerrero a príncipe, nomás se queda como el perro de las dos tortas, no recibe nada. Y entonces David dice, bueno, yo sigo siendo pastor, bueno, ahora ya soy guerrero, porque sigue peleando del lado de Saúl. Y dice el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Dijo, bueno, pues la más chiquita, pues está bien. Y Saúl dijo, le toca menos herencia, menos responsabilidad, menos compromiso. Ok, la chiquita, ahí la vamos a tener tranquila. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. No le dice para que sea su esposa, para que la ame y la cuide el resto de sus días, para darle su provincia y hay que se vayan a hacer su vida. Dice que se la iba a dar por lazo. El propósito de darle esa hija a David era enlazarlo. Por eso yo digo que el diablo te ofrece mucho y lo único que está ofreciéndote o lo único que te está ofertando es un lazo que te detenga. ¿Se acuerdan lo que le decía del elefante? Lo mismo hace Satanás. Nos pone un lazo para decir, no puedes ir tan lejos. No puedes ir más allá de lo que tu lazo te permita llegar. Y lo que estaba haciendo Saúl a David no era nombrarlo príncipe, era poner un lazo sobre su vida para que, y dice, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. No te preocupes, ya se me casó una, pero tú serás mi yerno. Dice el versículo 22, y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David. Fíjese cómo es astuto el dinero. Acuérdense que yo estoy poniendo a Saúl como el ejemplo o el señor dinero que quiere someter nuestras vidas. Dice, habla en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey, haz tratos con él. Lo segundo que trata de hacer Satanás es seducir tu corazón, engañar tu corazón. Lo primero lo engañó, le dijo que lo iba a hacer su yerno, no le dio a Merab. Segundo, le pone un lazo que se llama Milca. Yo no creo que tu esposa o tu esposo sean un lazo, no. Lo que yo digo es que Satanás va a poner un lazo sobre ti. Algo que va a impedir que tu mentalidad sea distinta conforme al reino de Dios. Y lo que va a hacer es enlazarte a la mentalidad de este mundo. Que pensemos como este mundo piensa. Que actuemos como este mundo actúa. Y que hagamos las cosas que el diablo quiere que hagamos respecto a nuestra economía. Dice entonces, hablen bien a David, hablen en secreto, diciéndole tal. Dice, y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Van con David, Saúl le dice a los siervos, vayan y hablen bien de mí. Seduzcan a David. Y cuando van con David y tratan de seducirlo, David dice, ¿seré yo digno de ser yerno? O sea, ser yerno del rey no es ser cualquier cosa. Yo soy pobre, no soy educado, no sé comer con cubiertos, no sé vestir bien, yo ando de chanclas y guarachitos y mi morral colgado. Yo soy eso. Hoy me ven como un guerrero, pero yo soy un pastor. Soy pobre, mi casa es pobre. Y entonces miren la mentalidad que están poniendo, el peso que están poniendo sobre el corazón de David. No solamente es el rey. No, hombre, el rey te aprecia de tal manera que te va a sacar de pobre, mano. El dinero trata de seducirnos
haciéndonos creer que Él es el dinero, es el que nos va a sacar de pobres. Y entonces nos esforzamos por tener mucho dinero, trabajamos mucho, buscamos de manera natural hacer negocios o buscar formas de hacer negocios que nos atrapen, que nos endeuden, que nos aprisionen. Y esa no es la forma. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Hay una gran diferencia entre lo que el mundo te dice que tienes que hacer y la bendición de Jehová. Cuando el mundo te dice, no, mira, esto es tu oportunidad. ¿Han ido alguna vez a hacer un negocio? A una tienda departamental, por ejemplo. O, no sé, algún lugar, una mueblería, por ejemplo. Mi esposa y yo hemos querido comprar una sala nueva desde hace algún tiempo. Y hemos parado en algunas tiendas de salas. Y entonces vemos que dice oferta, 20, 30% de descuento, 50% de descuento. Y vamos a ver. Y llegamos ahí al negocio y el que atiende, el vendedor, se acerca y dice, no, es que solamente hasta este jueves es la oferta. Y es miércoles. Solamente hasta este jueves. Si no toma la oferta hoy, no. Y es la última sala que tenemos. No hay más. Ya se volaron todas, se acabaron todas. Y nos tratan de ofertar como si ellos nos estuvieran haciendo el favor a nosotros. Como si ellos fueran los que nos fueran a sacar, a cumplir nuestros sueños o a realizar nuestros anhelos. Y entonces nosotros nos decimos, no, es la última, no, vamos, ahorita hay que endeudar, no, pues la tarjeta de crédito, mete la cuenta, saca el préstamo. Y entonces nos atrapamos en una oportunidad que el diablo te está diciendo, esta oportunidad, vas a salir de pobre. Imagínate, vas a dejar de ser el pastorcito que tiene una sala de 3 patas. Y te vas a convertir el que tiene un love seat, un sillón real ahí con... Nosotros decimos, no, lo vamos a pensar. No, pero que mire que le rebajo otro 5%, mi comisión de ventas se la rebajo. No, lo vamos a pensar. Y nos vamos. Y en el tiempo que nos separamos decimos, ahorita regresamos, ahorita venimos. Y en el tiempo que nos vamos y regresamos lo pensamos, oramos, platicamos con el Señor y decimos, no es ahí donde tenemos que comprar, nos tenemos que esperar. Ya tiene rato que queremos cambiar la sala y no nos hemos visto en la presión de que es nuestra última oportunidad. ¿Sabe cuántas veces yo me metí en deudas porque era mi última oportunidad, según el mundo? No, es tu oportunidad, es el crédito de tu vida. Con este pagas todas tus deudas. Con esta tarjeta adquieres todas las deudas que tienes, las sumas a la tarjeta y pagas nada más una tarjeta. Sí, y las otras las sigo usando, ¿no? Es un engaño. El diablo trata de seducirte a través del engaño. David dice, no, pues yo soy el pobre. Y entonces ellos dicen, no, el rey te va a sacar de pobre. No se deje seducir. El señor dinero busca seducirte, busca engañarte, busca poner un lazo sobre ti para atraparte y no dejarte crecer. ¿Se imagina donde un pueblo de Dios, una iglesia cristiana, donde todos y cada uno de los miembros de la congregación fuera libre financieramente, con una convicción de reino en cuanto a su economía y cómo administrar su dinero? Es un meche, habría iglesias enormes por todos lados. Pero no pasa o no sucede porque el diablo logra atraparnos, logra seducirnos. Mi esposa y yo siempre hemos dispuesto nuestro dinero, los bienes que Dios nos ha dado, hemos dispuesto para ofrendar. Y en una ocasión nosotros dimos una ofrenda considerable. Porque el que la pidió dijo, si usted da esta ofrenda, sus deudas se van a pagar. Dije, wow, yo quiero. Tengo un chorro, bueno, ¿cuánto tengo de deudas? ¿Cuánto me está pidiendo? Ah, sí, me conviene más la ofrenda que las deudas. Y esa es una seducción. No siempre, no digo que sea mentira, no siempre es así. Porque Dios tiene que probar primero tu corazón. Tiene que alinear tu corazón a su voluntad. Tienes que entender el principio del dinero, el principio de la economía y de cómo Dios quiere liberar tu economía y para qué te quiere libre financieramente. Porque
si pensamos que vamos a ser libres financieramente para volvernos a atar, el Señor dice, no, porque la deuda que viene es más grande que la que tienes ahorita, así es que mejor te dejo con tu deuda. Y después yo he escuchado a gente, de verdad, yo he escuchado a gente que se aleja de Dios porque dice, es que yo le di tanto a Dios y Dios no me dio nada. Yo le di tanto a Dios y Dios no me sacó de mi problema. Y ese es un error. No podemos pensar de esa manera. Entendamos las artimañas del diablo. Entendamos que el diablo te quiere seducir. Ahora bien, todavía ni siquiera llegamos a la cueva de Adulam. Apenas estamos en el punto donde David está siendo atrapado para ser conducido a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam es el punto de rompimiento, donde David rompe y los 400 hombres que estaban con él rompen la maldición financiera para convertirse en hombres y generales y gobernadores de la tierra de Israel. Pero es Adulam el punto de rompimiento, pero todavía no llegamos a Adulam. Ok. Dice que lo trataban de engañar, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ay, me apenas voy en el 20, ¿qué? 25, vamos a leer el 25. Y Saúl dijo, porque una de las preocupaciones de David era qué dote le iba a dar a Saúl por su hija. Porque dentro de la tradición hebrea era que el hombre tenía que llegar con un regalo para el papá de la muchacha para poder recibir a la hija. No es que pagara por la hija, era un regalo de gratitud por la hija. Y era parte de la tradición. Recuerden nada más cuando Abraham manda a su siervo Eleazar para buscar hija para su hijo Isaac, para buscar a la esposa para su hijo Isaac, y le manda un montón de camellos llenos de regalos. Cuando la ve Raquel dice, no, este sí me conviene, si esta es la dote, imagínate la herencia, ¿no? Y era tradición que eso se hiciera. Entonces David estaba preocupado, yo soy pobre, ¿cómo le voy a pagar a Saúl? ¿O qué dote le voy a dar a Saúl por su hija? Y entonces Saúl, otra vez el engaño, usa el engaño y le manda a decir a David, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en las manos de los filisteos. O sea, no me des nada, pague hasta febrero. Ahorita no paguen, lléveselo y empiece a pagar en marzo. Y uno se dice, ay sí, 18 meses sin intereses. Lo que te quieren es atrapar. Ahora, yo no estoy diciendo que no compre a crédito, yo estoy diciendo que sea inteligente y que no se deje atrapar. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, le dicen, no tienes que dar nada, no dejes enganche, no dejes nada. Solamente ve y pelea contra unos cuantos filisteos y trae los prepucios de esos filisteos. Nada más 100. Para que cualquier cosa, además si ya venciste un gigante que no puedas con 100 filisteos. Y entonces lo manda a traer los prepucios de 100 filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, versículo 26. Cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. El diablo va a tratar de atraparte y de enlazarte. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. No sé cuántas veces usted quedó atrapado en deudas y de esas Dios le sacó. Pero ese no es el engaño del diablo. El diablo te quiere llevar a la ruina. El diablo pone pequeños obstáculos para que tú te ates y te atrapes. Recuerde lo que dijo Saúl: le voy a dar a Mical por lazo. Y uno dice, no, una deuda sí la pago, y la pagas y sales de la deuda. Pero el propósito de Satanás es tenerte enlazado. Puedes superar una deuda, una pequeña, puedes superar una más grande,
puedes superar otra más grande y salir de tus pequeñas deudas, ir saliendo de tus compromisos y no te alcanza la quincena, pero sales. Y sales de las deudas y sales de tus compromisos. En algún tiempo mi esposa y yo estuvimos vendiendo Herbalife. Cuando nos lo platicaron a mí me pareció muy buen negocio. Dije, es un buen negocio. Conozco el multinivel y sé cómo se maneja el multinivel. Estuve muchos años trabajando en una empresa de multinivel. Y a mí me parecía muy buen negocio Herbalife. Vendimos el producto y entonces le decíamos a la gente, decíamos, no te preocupes, llévate el producto y después me lo pagas. Y la gente se nos quedaba atrapadas con las deudas. Entonces yo le dije, yo oraba y le decía, no me convencía mucho porque conforme ibas avanzando en niveles en Herbalife tenías que empezar a mentir y a mentir y a mentir y a mentir. Y yo veía distribuidores que decían, no, la octava maravilla del mundo. Este te cura todas las enfermedades. Si te tomas este, y te tienes que tomar con este, y te tienes que tomar con este, y si te tomas todos estos chochos, todas las enfermedades se te quitan. A mí me parece un buen producto, pero no es la panacea, no es el cura todo. Te puede ayudar como un complemento, como lo dice el frasquito, complemento alimenticio, o suplemento, creo que dice, suplemento alimenticio, pero nada más. Y la gente que lo vendía con engaños. Y cuando yo me di cuenta de eso, le dije a Ceci, ¿sabes qué? Ya no me gusta esto. Porque para ir avanzando tienes que mentir y mentir y mentir, y cada vez mientes más, y lo tuvimos que dejar. Dije a mi esposa, lástima porque el negocio es bueno, pero no me gusta participar de esto. Y lo tuvimos que dejar. Porque yo veía cómo la gente se endeudaba, cómo yo endeudaba a la gente. Dice, no, compra, eran 500, 600, 800 pesos, hasta 1,000 pesos, que la gente se endeudaba por comprar el producto. Y yo decía, no puede ser, no, le estamos quitando la mitad de su quincena. Le estamos quitando la mitad de su quincena y no podemos conducirnos así. El diablo no busca ponerte una prueba de la que puedes salir con la ayuda de Dios. David salió con la ayuda de Dios de esos 100 prepucios, es más, trajo 200 para que demostrar que ganas sí tenía. Y entonces trae los 200 prepucios y demuestra que sí puede superar esa prueba. Probablemente tú te has demostrado que sí puedes superar pruebas, deudas. Has adquirido deudas, has adquirido compromisos, has adquirido créditos, que dices, sí salgo, y sí sales. Pero lo que el diablo está buscando es crear una cultura de lazo. No sé si me explico. Lo que el diablo está buscando no es ponerte pequeñas pruebas que vas a superar porque Dios está contigo. Lo que el diablo está buscando es crearte una mentalidad de lazo, una atadura que te impida superar tus situaciones financieras más adelante. Porque puedes creer porque Dios te supla 100 pesos, 200 pesos, puedes recibir un milagro de 1,000, puedes creer en un milagro de 10,000, pero ¿qué hay cuando ya tu lazo sea tan grande como 200,000 o 300,000 o 1,000,000 de pesos que tú digas, no puedo con esto? Hasta la fe se te va. Hasta dejas de creer que es posible, porque lo que hizo el diablo fue crearte una mentalidad de lazo. Lo de que les decía del elefante, puedo pagar 1,000, hasta ahí llega el lazo. Puedo pagar 10,000, hasta ahí llega el lazo. Pero ya después de 10,000 ya no puedo. El lazo no me permite creer que Dios me va a dar la victoria en mi situación financiera. Porque ya se creó una mentalidad de lazo. Porque logró su propósito, poner un lazo sobre tu vida. Dice el versículo 20, seguimos. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Saúl se da cuenta que Dios está con David. Cuando el dinero, cuando el señor Mamón, el Dios del dinero, se da cuenta que Dios está contigo, porque sales de tus broncas, terminas la quincena, sales el mes, termina la semana y ahí rascándole, pero llegas al final y aguantas y perseveras y continúas y ahí vas y ahí vas. El diablo se da cuenta que Dios está contigo, porque Dios te quiere liberar, porque Dios te quiere hacer libre económicamente, porque Dios quiere prosperarte financieramente. Y entonces tu enemigo se da cuenta
que Dios está contigo. Y entonces dice la Biblia que Saúl era enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Y entonces todos los días tú vas a tener una sensación y una batalla constante de aflicción por causa del dinero. No vas a saber qué hacer si no tienes dinero. No sé si le pase a usted, pero había una época en que yo no estaba tranquilo porque no traía ni un peso en la bolsa. Cuando yo no traía dinero en la bolsa, yo estaba como león enjaulado. Y dije, ¿qué voy a hacer? No tengo ni para un chicle. No tengo ni para un refresco, no tengo ni para una torta, no tengo ni para un taco, para mi pasaje. Cuando yo entré a trabajar al Instituto de Salud donde trabajo actualmente, cuando yo entré a trabajar, yo me venía desde la Magdalena Contreras hasta Valle de Chalco. Y solamente me traía lo del pasaje, solo traía lo del pasaje. Si yo me compraba un chicle, me desacompletaba lo del pasaje y ya no me podía regresar hasta allá. Dijera, estaba aquí a la vuelta de la esquina, me voy caminando, no hay bronca. No, estaba lejos y irme caminando hasta allá no iba a llegar. Y entonces yo estaba afligido por causa de que no tenía dinero. Yo solamente hacía una comida al día. Me salía a las 5 de la mañana, al cuarto para las 5 de la mañana de la casa, desde allá de la Magdalena Contreras. Me salía al cuarto para las 5 para llegar aquí a las 7:30 y llegar y checar a tiempo. Y a veces llegaba a las 8 porque el tráfico se ponía difícil y llegaba barriéndome a las 8 y así como que, denme chance porque ya estoy corriendo. Llegaba barriéndome, salía a las 4 de la tarde, no comía nada en todo el día. Nada, absolutamente nada. Salía a las 4 de la tarde y me iba a mi casa, llegaba hasta las 7:30 a la casa. De regreso era más tiempo. Llegaba hasta las 7:30 a la casa y Ceci ya me estaba esperando con un plato de comida. Era mi única comida al día. Me iba a dormir ya de cansancio, me acostaba a dormir y al otro día, con solo lo que ya había cenado o con lo que yo había comido, me venía a trabajar otra vez. Y durante 6-7 meses estuve así. Una comida. Y llegaba ya a la Magdalena Contreras y no había agua potable, no había agua en llave. Había que ir a la toma de agua, que estaba como a 1 kilómetro. Había que ir a llenar las cubetas había que ir a traer cubetas de agua para llenar el tambo de agua, porque Ceci al otro día tenía que lavar trastes o lavar ropa, porque era tierra, era terregal, y tendía la ropa, era blanca y terminaba café, porque se levantaba el terregal y había que volverla a lavar. Ceci estaba embarazada, no podía cargar pesado. Entonces yo llegaba en la noche y llenaba el tambo de agua para que Ceci tuviera agua al otro día, siquiera para lavarse las manos. Y esa era mi rutina todos los días. Yo sabía que después de comer me decía, ¿comes primero o llenas el tambo? Según las fuerzas que trajera, no, pues primero el tambo, no, pues primero la comida, porque ahora sí no ando frito. Y entonces eso que viví yo a mí me hace entender que a pesar de esa situación, Dios nos libró, Dios nos dio la victoria. Ha habido muchas situaciones en tu vida que Dios ha demostrado que está contigo. Situaciones difíciles, situaciones que parecen imposibles de resolver, situaciones que parece que no vas a soportar ni un día más, pero Dios te demuestra, yo estoy contigo. Y eso enfurece a tu enemigo, eso le hace enojar. Dice, no, pues ahora todos los días voy a estar sobre él. Todos los días les voy a estar echando en cara que no puede. Todos los días les voy a estar diciendo, le voy a enviar. A mí era pesadísimo cuando tenía las deudas, que todos los días me hablaban, tiene que pagar. Dice, sí, pero ahora que tenga, no, tiene que pagar ya ahorita. Y si no le vamos a ir a embargar, y si no le vamos a ir a quitar, y si no, y empezaban las amenazas, y esa es una afrenta, eso es un castigo de todos los días. Y Dios te quiere librar de eso. Dios te ha demostrado en pequeñas cosas. Para David pelear contra los filisteos por los prepucios, le pareció bien. Sí, siempre le trajo 200, aquí está. Como si nada, porque Dios estaba con él. Y eso lo sabe tu enemigo. Saúl sabía que Dios estaba con David. Y tu enemigo sabe que Dios está contigo. El problema es que a veces tú no crees que Dios esté contigo. Y entonces ahí es cuando batallas, cuando sufres, cuando lloras, cuando te lamentas. Pero Dios está contigo. Amén. Amén. Esto hizo que David fuera el peor enemigo de Saúl.
tú eres el peor enemigo del diablo, porque tú eres un buen testimonio, o tú eres el posible testimonio que Dios va a usar en esta tierra de la libertad que Dios puede otorgar. Y entonces tú podrás decirle a la gente: Dios libera, Dios sana, Dios restaura, Dios bendice, Dios prospera. Y el diablo va a decir: cállate, no digas eso, no anuncies. ¿Por qué cree que 400 se fueron con David? De loco, me voy con alguien que están persiguiendo para matarlo. O sea, y además irme de su aliado, de su seguidor. No, de loco me voy con él. Mejor hay que lo maten a él solito y yo aquí me espero, ¿no? Pero no, ellos fueron con David. ¿Por qué fueron con David? Porque sabían que Dios estaba con él. Y lo primero que pasa, cuando Saúl trata de matar a David, lo primero que pasa es que David escapa. David huye. David no puede más, trata de matarlo en 2 ocasiones. ¿Se das cuenta? Estaban ahí a la hora de la comida en la casa de Saúl, una mesotota, toda la familia, la primera hija con su esposo, los hijos de Saúl, David y su esposa, ahí están comiendo, y de repente Saúl se pone loco porque los demonios, los espíritus, dice, no eran demonios, perdón, dice, un espíritu atormentaba a Saúl. Entonces empieza a poner mal Saúl y David empieza a tocar. Tranquilo, suegro, ¿cuál quiere? Cielito lindo. Y empieza a tocar David y Saúl se calma. Y están ahí tranquilos y de repente Saúl ve una lanza y le parece bonita para aventarla y ve un blanco que es David el que está tocando y ¡fum! Le avienta la lanza en plena reunión familiar. Y falla y agarra otra y se la vuelve a aventar y falla. Y entonces David dice: creo que mi suegro no me quiere. Y vuelve a suceder una segunda ocasión. Saúl intenta matar a David otra vez. Y le vuelve a aventar una lanza. Y ahí es cuando dice: no, creo que ya va en serio. Creo que mi suegro sí se toma las cosas muy a pecho. Y creo que no nos estamos entendiendo, mi suegro. Y entonces David escapa de la casa de Saúl. Se pone de acuerdo con Jonatán. Platican. Jonatán aprecia mucho a David, lo quiere mucho y dice: creo que mi papá te quiere matar, pero no estoy seguro. Vamos a comprobar si de verdad mi papá te quiere matar. Tú escóndete aquí, ya yo te doy señales de que sí te quiere matar. Y entonces Jonatán avisa a David que sí va en serio, que su papá sí lo quiere matar, y David escapa. Dice el capítulo 19, versículo 10: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ojalá pudiéramos nosotros escapar de nuestras deudas. Ir y escondernos en algún lugar donde no nos encuentren. Pero no podemos hacer eso. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo podemos escapar nosotros de nuestras deudas? Y el Señor me decía: no se trata de escapar, se trata de mirar las cosas desde otra perspectiva, de mirar la situación por la que estás pasando desde otro punto de vista. Porque cuando estás en medio de la tormenta, lo único que ves es tormenta. Cuando estás en medio de una situación difícil, lo único con lo que te encuentras es con dificultades, con problemas, con oposición, con los acreedores, con la deuda que está ahí, con el recordarte todos los días que tienes una deuda y que tienes que pagarla. Tu enemigo dice que todos los días te va a hacer guerra. Saúl todos los días era enemigo de David. ¿Qué era decir, o qué es decir que Saúl era enemigo todos los días de David? Es que todos los días le hacía la vida difícil. Todos los días le ponía un problema, todos los días le ponía una complicación, todos los días lo mandaba al frente de la batalla, todos los días estaba peleando con David todo el tiempo. Igual nuestro enemigo, que es el Dios Mamón, igual nuestro enemigo busca todos los días a oprimirte, a atraparte en una situación de la que no puedes o no ves una salida. Y entonces Dios dice:
no puedes huir de tus deudas, o sea, no puedes salir, porque sería Dios mismo contradiciéndose, porque la Biblia dice, no debáis nada a nadie, pagar a todos lo que debáis. Entonces, sería contradecirse, no, escápate y no pagues nada, ¿no? Lo que Dios está diciendo es, sal de tu situación, ponte en otro punto. Observa tu condición y tu problema desde otra perspectiva. Analiza lo que te está pasando, observa lo que te está sucediendo desde afuera, no desde adentro de la tormenta, de afuera de la tormenta. Y cuando tú observas la situación de afuera, es otra la situación. Cuando tú miras de afuera, no es lo mismo estar en medio del problema que fuera del problema. Y Dios te lleva a ponerte fuera. Y entonces David es llevado fuera de la casa de Saúl, donde tenía el problema, donde estaba el enemigo. Mire, le tenía más miedo a Saúl que a los filisteos. Se acercó más a los filisteos y se alejó de Saúl. Dice, tengo menos problemas con los filisteos